Yugoslavia de Tito siguió siendo el único país comunista en Europa independiente del Kremlin. Dentro de la Unión Soviética, Khrushchev quería superar el legado de terror y las penurias del periodo stalinista. Invirtió más recursos en la producción de bienes de consumo y en la vivienda. Miles de presos políticos fueron liberados del Gulag. Mi padre creía firmemente en el comunismo. Para él era el mejor tipo de vida para el pueblo, exactamente como el cielo en la tierra, y repetía con frecuencia que era imposible vivir en un cielo rodeado de alambradas. Khrushchev hizo uso del 20º Congreso del Partido Soviético para poner fin a la adoración de Stalin y puso al descubierto las crueldades de su dictadura. Durante una sesión secreta, Khrushchev pronunció un discurso que dejó estupefactos a todos los presentes. Cuando pronunció su discurso, la gente en la sala comenzó a refunfuñar. Hubo gritos de ¡qué vergüenza! Stalin, dijo Khrushchev a su auditorio, había ordenado el encarcelamiento y ejecución de miles de comunistas leales, trabajadores, gestores y soldados. Nadie, ni campesinos ni generales, había estado a salvo del terror staliniano. El mismo Khrushchev no estaba exento de culpa. Él había tomado parte activa en la represión de Stalin en Ucrania y en otras partes del país. No tenía la autoridad moral para hablar de Stalin como si él fuese puro. No dijo nada que nos resultara nuevo ni a mí ni a mis amigos. No dijo todo cuanto tenía que ser dicho, pero nos alegramos de que a menos se dijera algo. Lo dijo en voz muy baja, literalmente en secreto. No fue publicado en la prensa, pero salió en un panfleto que se leía en las reuniones del partido y en ocasiones también fuera de ellas. Solíamos decir, este es el principio de la verdad. La verdad vencerá. Aquel miedo que nos atormentaba tras la muerte de Stalin comenzó a desvanecerse. Después del 20º Congreso, parecía como si aquel miedo nunca fuera a volver. El discurso secreto de Khrushchev fue una propaganda perfecta para Radio Europa Libre, la emisora financiada por los estadounidenses. El texto del discurso de Khrushchev fue difundido después que la CIA recibiera una copia de él de manos de los servicios de inteligencia israelíes. Repitieron aquel discurso de 1 hora, una y otra vez durante 24 horas. Iba dirigido a la gente del partido, a quienes les habían lavado el cerebro e inducidos a creer que Stalin era Dios, que no podía cometer errores y que todo cuanto hacía era infalible. De pronto su fe, su religión se vino abajo. Polonia era territorio fértil para el mensaje de Radio Europa Libre. La política stalinista había conducido a los trabajadores polacos al borde de la revuelta. Al cabo de años de escasez y duro trabajo, querían un cambio. En junio de 1956, los trabajadores en Poznan exigieron pan, autodeterminación y libertad para la Iglesia Católica Romana, y sobre todo, que se pusiera fin a la dominación soviética en Polonia. Los manifestantes fueron recibidos por tanques y balas polacas. 74 personas murieron. Jóvenes manifestantes fueron sometidos a un juicio celebrado como demostración de poderío, al cual fueron invitados periodistas extranjeros.
Lo que realmente sorprendió al gobierno, al régimen, fue que habían sido los trabajadores los que se alzaron, no la gente a la que temían, no los, digamos, intelectuales, ni gente envuelta en política. Habían sido los auténticos trabajadores que estaban disgustados, de manera que aquello fue un golpe tremendo para el régimen. El levantamiento de Poznan avivó el espíritu de rebelión. Apoyados por los trabajadores polacos, los reformadores en el Partido Comunista hicieron reivindicaciones aún más radicales. Algunos incluso exigieron la retirada de las tropas soviéticas. Los reformadores recurrieron a Vladislav Gomulka, un patriótico comunista encarcelado bajo el mandato de Stalin. Sin consultar con el Kremlin, los comunistas polacos lo eligieron como su nuevo líder. Temiendo una revuelta antirrusa, Moscú ordenó a las tropas soviéticas que avanzaran sobre Varsovia. Y Khrushchev viajó a Polonia para demostrarle a Gomulka quién era el que mandaba. Nos causó tanto horror como risa porque se comportó de una manera muy extraña. Iba de un lado para otro amenazándonos con el puño. Nos acusaba de querer escindirnos y dijo que no lo permitiría. Se portó francamente mal. Mientras Gomulka y Khrushchev discutían, las tropas soviéticas se apostaron preparadas para atacar. Estados Unidos miraba pasivamente. You're about to see the Secretary of State, John Foster Dulles, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. On the 17th of June 1953, Mr. Secretary, the people of East Germany rose against the communist regime, and the Russians were able to come in and suppress the uprising by means of armed force. We, at that time, sat back and allowed this to happen. Would we sit back again in a similar fashion if this kind of uprising were to take place in Poland? Well, I do not think that we would send our own armed forces into Poland or into East Germany under those circumstances. I doubt if that would be a profitable or desirable thing to do. It would be the last thing in the world that these people who are trying to win their independence would want. That would precipitate a full-scale world war, and probably the result of that would be all these people would be wiped out. Gracias a que contaba con el apoyo del ejército y del pueblo polaco, Gomulka venció en su disputa con Khrushchev. Gomulka prometió que Polonia seguiría siendo un fiel miembro del Pacto de Varsovia. A cambio, obtuvo mayor libertad de acción en los asuntos internos polacos. Mientras se les ordenaba a las tropas soviéticas que volvieran a los cuarteles, Gomulka se dirigió al pueblo. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. La promesa de Gomulka de una Polonia más libre aplacó a los manifestantes. I całego narodu. Gomulka mi opowiadał, że parę lat potem. Varios años más tarde, Gomulka me dijo que había sostenido una conversación con el mariscal soviético Zhukov, que había estado bebiendo. Este le dijo: estábamos tan bien preparados que pudimos haber estado por toda Polonia en